Hola chicas y chicos, el siguiente seminario es para revisar algunos ejercicios de cinética química. Vamos a ver distintos ejercicios y mecanismos para resolverlos. Em, el primero entonces, como en el seminario anterior, estos ejercicios son sacados del libro de química de Chang, en particular del capítulo 13, que es de cinética química. Por ejemplo, acá se solicita hacer el cálculo eh, de la energía que se necesita para convertir una cantidad de hielo a una temperatura indicada hasta vapor de agua a 126 grados Celsius. Lo primero que tenemos que considerar para esto entonces es que debiéramos pensar en que este proceso se va a llevar a cabo en diferentes etapas. Primero, el hielo va a pasar desde menos 10 grados a 0 grados. Va a ocurrir la fusión del hielo. El agua se va a calentar de 0 a 100 grados. Se va a vaporizar el agua y el vapor va a subir desde 100 a 126 grados Celsius. Entonces, en consideración tendríamos como 5 etapas o 5 calores que calcular. Eh, ¿Cómo calculamos esto? Bueno, el calor se puede calcular considerando la masa, el calor específico que acá está como S y el delta de temperatura. Esto es para o sea, una consideración de un estado único, por ejemplo, para estado sólido, líquido o gas, va a ser esto. Cuando hay un cambio de estado, se considera esta fórmula en donde es moles por el delta H, que es la entalpía. Además, tenemos que considerar que dentro de los datos que nos colocan nos faltaría o tendríamos que considerar el calor específico del agua, porque lo que nos entregan son solo los calores específicos del hielo y del vapor, y además la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización. Considerando esto entonces, em, lo más conveniente para esto es usar una planilla Excel o el Wolfram. Yo prefiero normalmente usarlo en Excel. Colocamos todos los datos, la masa molar, la masa de la sustancia, la entalpía de fusión, de vaporización, el calor específico para los tres estados, sólido, líquido y gas, y la temperatura inicial y la final. Entonces, colocamos cada uno de los calores que necesitamos calcular y lo hacemos con la fórmula correspondiente. Acá yo tengo los cálculos realizados, pero les voy a indicar más o menos cómo realizar el cálculo con la fórmula en Excel. Entonces, para el cálculo colocamos igual y el calor 1, vamos a utilizar la fórmula masa, calor específico y delta T. La masa, entonces, sabemos que es 866 gramos por el calor específico. En este caso usamos el calor específico del sólido y el delta T, que en este caso sería 0 menos los 10 grados. ¿Ya? Le damos enter y nos entrega la energía. Como el calor específico está en joules, la unidad de este valor entregado es en joule. Y entonces, como el ejercicio nos pregunta cuánta es la energía en kilojoules que necesitamos para hacer esta transformación, realizamos el mismo cálculo en 3 utilizando, si se fijan en la fórmula, el calor específico del líquido,
¿ya? Y el delta T es de 100 a 0, básicamente porque consideramos que el agua aumenta desde 0 grados hasta 100 grados. Y para el Q5 o el estado de cambio del proceso 5, consideramos el calor específico del estado gaseoso y la temperatura final, que era 126, menos los 100, que es donde ya tenemos el agua completamente vaporizada. Como en las fórmulas con calor específico nos da en joule, hacemos la transformación a kilojoules, dividiendo básicamente el resultado por 1000. Y en cambio, en los cálculos del cambio de estado, se utiliza la fórmula de moles por la entalpía. Los moles es la masa dividido la masa molar por el delta H de fusión o el delta H de vaporización. La totalidad de estos kilojoules lo sumamos y nos da entonces que es 2600 kilojoules. De esta forma respondemos el primer ejercicio. Ahora les dejo una segunda pregunta. Si quieren pueden pausar el video para poder copiar la pregunta y resolverla. Y ante cualquier duda, la idea es que esto después tengamos la sesión de retroalimentación para quienes tengan dificultad de resolver la pregunta que les estoy dejando. El segundo ejercicio es sobre un cálculo de constante de rapidez, ¿ya? Entonces nos preguntan cuál es la constante de rapidez a una temperatura específica cuando nos dan la energía de activación de la reacción. ¿Con qué fórmula podemos calcular esto? Básicamente hacemos un arreglo de la ecuación de Arrhenius, en donde con el logaritmo natural de la constante nosotros podemos hacer una simplificación, o teniendo dos temperaturas diferentes, hacemos este arreglo de la ecuación, con lo cual nosotros podemos calcular, teniendo la constante de los gases, las dos temperaturas involucradas, podemos calcular la constante o la energía de activación. En este caso nos dan la energía de activación, entonces lo que nos piden calcular sería la constante 2. Hacemos lo mismo en una planilla Excel. Entonces tenemos los datos: la constante 1, la temperatura 1, la energía de activación, la constante de los gases. Ojo, la constante de los gases tiene que estar en joule, ¿ya? Y la temperatura 2. Tenemos entonces la ecuación y hacemos el primer cálculo, que vamos a hacerlo como considerando esta parte de acá. Hay una forma en Excel que uno puede asignar nombres a los datos. Esto es más útil para que cuando se utilice la planilla, las fórmulas las ingresen con el nombre de el dato que ustedes quieren colocar. Entonces es acá en fórmulas, crear desde la selección, y es desde la columna izquierda el nombre que queremos asignarle al valor numérico que estamos entregando acá, ¿ya? Esa la fórmula. Ojo que el dato de la energía de activación las entregan en kilojoule por mol. Entonces lo ideal
es tratar de pasarlos todos a la misma unidad. Entonces la vamos a cambiar para que los cálculos sean más fáciles de realizar. Vamos a calcular primero este lado de la ecuación. Entonces es la energía de activación. Se fijan que al colocar EA asigna inmediatamente el valor indicado. Dividido por R por T1 menos T2, todo esto dividido T1 por T2. Todo esto es menos 3,1. Para eliminar el logaritmo natural, vamos a sacar el exponente. En Excel, exponente, esa función es igual a Euler. ¿Ok? Entonces, elevamos. Y esto entonces va a ser igual a K1 dividido K2. Para calcular entonces K2, lo que debiéramos hacer es dividir K1 en el valor encontrado. Entonces, K1 dividido esto nos da el valor de K2. Este valor de K2 va a estar en la misma unidad que K1. Entonces, de esta forma podemos obtener el valor o responder al menos a la pregunta del ejercicio indicado. Una forma de corroborar que este valor calculado es correcto es observar que la constante a mayor temperatura es mayor. Entonces es una forma simple de hacer una corroboración. Un tercer ejercicio es el siguiente, en donde nos piden determinar el orden de reacción y la rapidez inicial en función de esta ecuación, y nos entregan diferentes datos de rapidez a distintas concentraciones tanto de el reactante X como el reactante Y. ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, hay que considerar la fórmula general para rapidez, en donde rapidez es igual a la constante por la concentración de el reactante A elevado al orden de reacción y el reactante B también elevado al orden de reacción correspondiente. ¿Cómo podemos hacer una simplificación de esto o cómo podemos utilizarlo para el cálculo de este ejercicio? Es haciendo como una igualdad entre las dos rapideces.
en dos condiciones diferentes. Nuevamente vamos a pasar los datos a Excel. Acá tenemos la tabla y además yo coloqué como en incógnita los datos que nos indican para el cálculo de la pregunta B. ¿Ok? Tenemos acá las fórmulas y además yo les coloqué una tercera fórmula en donde eh, simplificamos en función de un valor constante de concentración y la constante de rapidez también. Entonces, básicamente la rapidez 1 dividido la rapidez 2 va a ser igual a la concentración de B1 dividido la concentración B2 elevado a el orden de reacción correspondiente. Vamos a hacer el cálculo entonces considerando la concentración de X como constante. Entonces vamos a utilizar X a 0,2, que es esa y esa. Entonces la rapidez 1 y 2 las igualé de los datos que están ya copiados. Entonces, ¿cómo calculamos I? Y entonces va a ser, vamos a calcular primero cuál es la razón de la rapidez 1 y 2. En este caso sería de esta forma. Obtenemos que es 0,5 y además vamos a calcular cuánto es la razón de las concentraciones 1 y 2. Como vemos acá, la razón de la rapidez 1 y 2 es igual a la razón de la concentración 1 y 2. Entonces podemos asumir inmediatamente como esto elevado a I es igual a este valor, podemos resolver o asumir inmediatamente que I va a ser igual a 1, porque 0,5 elevado a 1 va a ser igual a esto. ¿Cómo podemos corroborar esto elevado a ese valor es igual a 0,5? Con eso nos da básicamente el resultado. Acá tenemos el cálculo hecho igual, entonces la razón de las concentraciones es 2, la rapidez es 4 o aproximadamente 4. Entonces el valor de X va a ser 2, porque 2 elevado a 2 es 4. O en términos estrictos debiéramos sacar la raíz cuadrada de esto para poder obtener el valor correspondiente que queremos calcular. Teniendo entonces ya estos dos valores, podríamos decir que la reacción completa es de tercer orden, porque el orden de la reacción global va a ser la sumatoria de los órdenes de cada reactante. ¿Ya? Y nos pedían calcular la rapidez considerando estas concentraciones. ¿Ya? Podríamos utilizar la fórmula, pero nosotros no tenemos el valor de la constante, entonces podemos aplicar esta fórmula corregida. ¿Ya? Esta entonces es la respuesta A. Y la respuesta B va a ser utilizando la fórmula.
vamos a considerar que la rapidez 1 es la incógnita y la rapidez 2 debiera pasar acá multiplicando para poder hacer el cálculo. Entonces hacemos la igualdad, la constante se elimina, entonces la concentración de, primero mejor lo vamos a poner en paréntesis, elevado a por la concentración del segundo reactante dividido, vamos a utilizar acá cualquiera de los datos y esto multiplicado por lo que vamos a considerar rapidez 2. Nos da el valor de 0,38. ¿En qué unidades está esto? En la misma unidad que nos da la rapidez en la tabla, que sería molar dividido por segundo. Entonces, si se fijan, utilizando el Excel nos permite hacer cálculos rápidos. Estas planillas las podemos guardar y la podemos utilizar para hacer distintos ejercicios, ya sea de prueba o ejercicios como para ir soltando la mano. Como les dije, estos ejercicios son sacados del libro Química de Chang, del capítulo 13. Y además les dejo este siguiente ejercicio que también estará después abierto el foro con dudas y consultas para quienes no puedan resolverlo. eh, y en la sesión de retroalimentación haremos la revisión correspondiente. Eso es, chicos. Nos vemos, que estén bien.